Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, a manera de pregunta, ¿eres controvertido? ¿Qué se debe entender por el uso de este término? Pues entiéndase por controvertido algo o alguien que es objeto de discusión y que da lugar a opiniones contrapuestas. Significa entonces, puede ser alguien que genere polémica, que crea esa falta, digámoslo así, de concordia, de facilidad para el entendimiento. Con todo eso tiene que ver el ser controvertido, objeto de discusión y que da lugar a opiniones contrapuestas. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 8, se describe a esta persona de la siguiente manera. Dice: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Note que se puede ser controvertido de manera intencional, digámoslo así. Hay personas que les gusta proyectarse de esa forma. Quieren verse de manera controvertida, es su estilo, es su personalidad, es su gusto, pero hay personas que son controvertidas y no se dan cuenta porque no es intencional en su caso, sino que se deriva más bien de esa inestabilidad de la que hemos leído, y esa inestabilidad hace que la persona en algún momento parta, fragmente la lealtad, porque quizá la forma controvertida de ser hace que pierda de vista dónde deben estar formuladas y dónde deben definitivamente evidenciarse sus lealtades. Esto entonces tiene que ver con alguien, ya no algo, alguien que se perfila, se proyecta como una persona controvertida. Ahora bien, por lo general, no reconoce la persona controvertida que está actuando de esa manera, que tiene esta manera de proyectarse, de manifestarse. Y es más, se puede decir a alguien que es de esa manera y esta persona sinceramente no verse así, no considerarse así, no tener esa opinión acerca de sí mismo. Y como esto es así, entonces les planteo esta interrogante, amigos, para trabajar con ella a lo largo del programa, y es: ¿cómo saber si eres controvertido? Porque, como dije, hagamos a un lado la persona que de manera intencional actúa así. Tiene una personalidad arrolladora, entra y se forma la polémica en un lugar, se forma el conflicto, se forma la discusión. Pero esto dejémoslos aparte, porque ya como manera intencional y como estrategia de ser así, pues me parece que no es todo el mundo así. Pero a veces somos controvertidos y no quisiéramos serlo. Puede ser que odiemos ser así y no podamos evitarlo. Entonces vale la pena trabajar con esta pregunta: ¿cómo saber si eres controvertido o no? Atención a 5 criterios que vienen a continuación. ¿Cómo saber si eres controvertido? Número 1, lo sabes porque armas polémica con facilidad extrema. Esta es una cosa que me parece que como arista es lo que a uno le va demostrando que está actuando de manera controvertida, porque donde uno va entrando en interacción con otras personas se arma rápidamente la polémica, la discusión, y si eso está pasando, entonces ni qué remedio, quizá hay que comenzar a ensayar la posibilidad de que uno es alguien un tanto controvertido. Ahora, ser controvertido, amigos, no es que sea malo, sino que hay que aprender básicamente a manejarlo. Cómo gestionar una personalidad con esa tendencia a ser controvertido. Entonces, usted se da cuenta que tiene esta condición
porque con facilidad se arma polémica alrededor de su persona, alrededor de sus opiniones, alrededor de su interacción con otras personas. Seguimos ofreciendo más criterios. ¿Cómo saber si eres controvertido? Lo sabes si tus opiniones y supuestas convicciones resultan ser confusas e incluso a veces opuestas. Porque no crean, amigos, que ser controvertido necesariamente es tener claridad de opinión, claridad de ideas. A veces se es controvertido porque la persona tiende a ser confusa. Entonces, esos estadios o esos lapsus de confusión puede hacer que la persona en sus opiniones, en sus convicciones, se vuelva confusa e incluso pase de un extremo al otro. En un momento afirme una cosa y más tarde afirme algo completamente diferente. Quiero ir dejando, amigos, en claro que este tema no es para polemizar con alguien más, sino más bien como para uno irse entendiendo mejor a sí mismo, porque ser controvertido no necesariamente estamos hablando de una forma de maldad, de ser una mala persona. No, estamos hablando simplemente de rasgos de personalidad que se exhiben y que uno vale la pena conocerse, entenderse y de pronto también entender a otras personas, porque puede ser que juzguemos mal a una persona controvertida y la etiquetemos como una persona difícil o una persona conflictiva. Puede serlo, pero no necesariamente hay que etiquetarla de esa manera, sino más bien el tema es tratar de entenderla. Entonces, hasta aquí les he dado dos aristas conductuales, actitudinales que muestran si alguien es controvertido. Dije, esta persona arma polémica con facilidad extrema cuando llega a determinadas situaciones, escenarios, y dos, sus opiniones y supuestas convicciones resultan ser confusas y a veces opuestas. Sigo sumando. ¿Cómo saber si eres controvertido? Te cuesta mucho mantenerte en una sola actitud y en un solo enfoque. No todos tenemos esa serenidad en el carácter, en el temperamento, en la manera de ser. Las personas que gozan de esa estabilidad, hombre, creo que son razón y objeto de un poco de la envidia nuestra, ¿no? Porque todos quisiéramos tener ese nivel de estabilidad, de serenidad, pero no todos lo tenemos. Yo diría que los que poseen esto son los menos. Por lo general, las actitudes cambian, las opiniones cambian, los enfoques cambian, y cuando resultamos demasiado cambiantes o volubles, entonces puede ser que haya controversia alrededor nuestra por eso mismo, que hay mucho cambio súbito, mucho cambio constante, y la gente no sabe exactamente a qué atenerse, porque dentro de esos cambios súbitos puede ser que hoy se diga algo de una manera y más tarde se diga de otra forma diferente, causando definitivamente la confusión y de pronto, ¿por qué no decirlo?, el malestar de los que están alrededor. Eso en tercer lugar. En cuarto lugar, ¿cómo saber si eres controvertido? Lo sabes si tienes la tendencia más a atacar a quienes piensan diferente. Una personalidad que sí ya se puede definir como controvertida, su tendencia es hostil, su tendencia es agresiva, no logra compaginar de manera armónica que unos piensen de un modo, otros piensen de otro, que unos sientan de una manera, otros sientan de otra, que unos se expresen y opinen de una manera, otros de otra. La persona controvertida siente un poquitito de ataque en la manera diferente de ser de los demás. Entonces, como siente amenaza en la diversidad de opiniones, de personalidades, de caracteres, entonces tiende a defenderse innecesariamente, amigos, porque ser diferentes no necesariamente tiene que llamar al conflicto. Ser diferentes
simplemente es, amigos, exhibir las personalidades que son propias y que por consiguiente todos debemos respetar. Entonces les decía, amigos, que sabemos si somos controvertidos, si encontramos esa tendencia a atacar por sentirnos amenazados con la manera diferente de pensar de otros, su manera de enfocarse, su manera de opinar, etc. Si no podemos manejar eso, hay algo entonces que habrá que resolver en nuestro fuero propio, en nuestro propio ámbito de vida personal, porque si hay algo con lo que tenemos todos que aprender a lidiar, a congeniar, a armonizar, es precisamente con las distintas maneras de ser, de hablar, de gestionar la vida. Eso en cuarto lugar. Y 5, con lo que voy cerrando, ¿cómo saber si eres controvertido? Lo sabes si eres con frecuencia el elemento conflictivo en tus escenarios. Ejemplo, si hay un círculo de amistades, digámoslo así, y la polémica siempre o tiende a armarse alrededor de tu persona, entonces habría que decir que hay esa controversia, esa manera controvertida de ser. Me parece que en las relaciones humanas estamos llamados todos no a atacarnos, tampoco yo digo a querernos transformar, porque entonces entraríamos en una materia bastante compleja, unos tratando de cambiar a otros y eso solo generaría alta conflictividad. Creo que lo que necesitamos en primer lugar es uno entenderse uno a sí mismo, porque si yo no me entiendo a mí mismo, no creo que tenga mucho éxito tratando de entender a alguien más. Pero luego pasar esa fase, entonces sí, tratar de entender a las otras personas y tratar de fluir con las distintas personalidades en la mejor forma. Pero yo diría también que esto tiene una fase adicional y es, si es uno que tiene la conciencia o al menos la sospecha de ser alguien controvertido, hombre, yo diría comenzar a trabajar con su persona. Eso se inicia con el reconocimiento abierto de tener esta manera de ser y tratar pues de irse uno de alguna manera reeducando, reorientando para no terminar etiquetado por los demás o con la sensación de no caber en los distintos círculos o esferas de relación. Entonces, amigos, leía al inicio del programa de Santiago capítulo 1, verso 8. Dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en lo que hacen. Es una persona que en su inestabilidad se puede volver controvertida porque va como un péndulo oscilando de un extremo al otro. ¿Cómo saber si tú eres esta persona? Bueno, pregúntate lo siguiente. 1. ¿Armas polémica con facilidad extrema? 2. ¿Tus opiniones y supuestas convicciones son confusas y a veces opuestas? 3. ¿Te cuesta mucho mantenerte en una sola actitud, en un solo enfoque? Número 4. ¿Tienes la tendencia más a atacar a quienes piensan diferente por sentirte amenazado por esa diferencia que encuentras en los demás? Y 5, finalmente, ¿cómo saber si eres controvertido? Bueno, pregúntate, ¿eres con frecuencia el elemento conflictivo en tus distintos escenarios de relación? Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Eres controvertido?